escucha? Sí, aún sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, seguimos entonces. Y entonces ahora vamos a ver digestivo 2. Ya digestivo 2 que comprende, vamos a ver esófago, vamos a ver estómago, vamos a ver intestino delgado, intestino grueso. ¿Ya? Y aquí estamos repitiendo lo que vimos en el anterior tema. ¿Ya? A manera general, el tubo digestivo está compuesto por estas cuatro partes. Ya tenemos mucosa, tenemos submucosa, tenemos muscular y tenemos serosa o adventicia. Y ahora mayormente vamos a ver serosa. ¿Dónde hay adventicia? En el esófago. ¿Dónde hay serosa? En el intestino delgado y grueso. ¿Ya? La mucosa, ¿qué función tiene? Protección, absorción y secreción, ¿no? Importante para la digestión, ¿no? La submucosa tiene el plexo submucoso de Meissner, ¿ya? Y la muscular tiene el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Y aquí la muscular en el intestino delgado, miren, está dispuesto en una capa circular interna y una longitudinal externa, donde se va a especializar en ciertas partes de esta circular interna, se va a engrosar, por ejemplo, en los esfínteres o las válvulas, ¿ya? Por ejemplo, un esfínter es el esfínter esofágico inferior, que es el cardio, o el píloro también es otro esfínter, ¿no? Que eso va a ser la capa muscular circular interna lo que va a formar, ¿no? Y la longitudinal externa, que en el caso de, del intestino grueso vamos a tener las tenias del colon, ¿no? Que no es nada más que tejido muscular longitudinal, ¿no? También, como hemos visto en el anterior tema, entre los dos plexos, ¿no? Les digo, entre las dos capas, circular interna y longitudinal externa, está el plexo mientérico Auerbach, ¿ya? Y la serosa que va a tener mesotelio, que es celular, que son epitelio plano simple, ¿ya? Epitelio plano simple. Entonces empezamos con esófago. Ya el esófago tiene 3/3 dividido anatómicamente, ¿ya? 3/3, tercio superior, tercio inferior, ¿no? También está dividido en porción cervical, ¿no? Porción torácica y abdominal, ¿no? Que este de acá es el diafragma, y luego se vuelve abdominal, donde está el cardio, y luego ya está el estómago, ¿no? Entonces es un tubo muscular que se extiende desde la faringe hacia el estómago, ¿no? Está la faringe, luego continúa a tráquea, o continúa a laringe o a esófago, ¿no? ¿Qué función tiene? Conducción de alimentos y líquidos. O sea, conduce. Aquí no se absorben los alimentos, solamente tiene la función de conducción, ¿ya? Y van a ver que su epitelio que tiene va acorde a esta función que tiene, ¿ya? Compuesta por mucosa, submucosa, muscular y adventicia y serosa, ¿ya? ¿Dónde va a ser la adventicia? En toda su extensión hasta que llega al diafragma. Una vez cruza el diafragma, ya en la porción abdominal del esófago, ahí en vez de tener adventicia ya tiene serosa, ya en vez de tener adventicia tiene serosa en esta porción de acá, ya. Ahora lo vamos a dividir en 3/3 para estudiar su histología, ya, tercio superior, tercio medio y tercio inferior, en 3 partes iguales, ya. Ahora la capa muscular que tiene esta pregunta de examen, ya, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. La capa muscular que tiene, como están viendo acá, tiene una capa circular interna y una longitudinal externa, como están viendo acá, capa circular interna y longitudinal externa. Lo mismo pasa en el intestino delgado, ¿ya? Pero ahora la diferencia es de que el tipo de músculo, ustedes ya estudiaron tejido muscular y han visto que hay tipo de tejido muscular, está el tejido estriado que se divide en esquelético y estriado visceral. También tiene el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿no? Bueno, acá, en cuanto al tipo de músculo que tienen que saber de que el tercio superior del esófago es músculo estriado visceral, ¿ya? Músculo estriado visceral.
El tercio inferior del esófago es músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Y el tercio medio del esófago es mixto, se entremezcla entre músculo estriado visceral y músculo liso, ¿ya? Eso es pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué epitelio tiene? Miren acá, aquí se está viendo, desde acá hasta acá es el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Pregunta de examen. Plano estratificado no queratinizado. Es el mismo epitelio que encontrábamos donde en la mucosa de revestimiento de la boca, ¿ya? Es el mismo epitelio. ¿Dónde, en qué parte del cuerpo hay epitelio plano estratificado no queratinizado? Tenemos en la boca, el esófago, en las mujeres la vagina, en los hombres en la fosa navicular del pene, ¿no? Esa parte de epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Y dónde teníamos epitelio plano estratificado queratinizado? Lo teníamos en la piel. ¿Y dónde más? En la boca, en las papilas filiformes, ¿no ven? Pues ahí lo encontramos. ¿Y dónde estaba el paracornificado o paraqueratinizado? En la mucosa masticatoria, ¿no ven? Entonces, ¿para qué repase? Entonces, miren, acá está el epitelio del esófago y luego del epitelio que encontramos, la muscular de la mucosa. Le dije, la mucosa está compuesta de 3 partes: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa o muscularis mucosae, ¿ya? Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Y luego desde ahí hacia abajo, ya que se vuelve submucosa, ya que la submucosa es tejido conjuntivo denso no modelado, ¿ya? Y luego de la submucosa que estaba ya la muscular, la circular interna, que es la que estamos viendo acá, y luego se convierte en longitudinal interna, como la que están viendo acá. ¿Y qué había entre la circular interna y la longitudinal externa? El plexo mientérico de Auerbach. Eso es lo que encontrábamos, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene el esófago? Miren, aquí está la placa histológica. Epitelio plano estratificado no queratinizado, luego está la lámina propia que está entremezclado entre el tejido conjuntivo denso no modelado y laxo, ¿ya? Y la muscular de la mucosa, que miren que gruesa, ya es bastante gruesa nomás la muscular de la mucosa, ¿ya? Ahora en la lámina propia hay glándulas que se vuelven más, hay mayor cantidad de glándulas cuando nos acercamos a la región del cardio, ¿ya? Son glándulas que se llaman glándulas esofágicas. Esas glándulas esofágicas se encargan de secretar bicarbonato para contrarrestar el reflujo gástrico que a veces hay, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar en la submucosa glándulas esofágicas, y a esta se le dice glándula esofágica propiamente dicha. Miren acá, aquí está la luz del esófago, está el epitelio plano estratificado no queratinizado, tenemos la lámina propia que aquí no se ve, y luego está la muscular de la mucosa, y aquí estamos viendo la submucosa. Todo esto que ven acá es la submucosa, todo esto de acá, ¿ya? Y miren, acá en la submucosa vamos a tener unas glándulas, ya que esas son las glándulas esofágicas propiamente dichas, ¿ya? Y también vamos a encontrar nódulos linfáticos, ya, nódulos linfáticos a nivel de la mucosa y lámina propia, ¿ya? Y luego de eso, ¿qué hay en el esófago? Está la capa circular interna, que es la que estamos viendo acá, desde acá es circular interna. Y esto que ven acá, que está siguiendo, todo esto que está entre la circular interna y la longitudinal externa, todo esto de acá, es el plexo, ¿cómo se llama? Plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Plexo mientérico de Auerbach. Ahora, eso en cuanto al esófago. Y también tenía que decirles que las glándulas esofágicas propiamente dichas hay mayor cantidad, mientras más se acerca al estómago se vuelven más, ¿ya? Ahora, entre el esófago y el estómago hay una transición de epitelio, ¿ya?
se vuelve del epitelio plano estratificado no queratinizado, en el estómago se vuelve epitelio cilíndrico simple. Miren acá, desde acá hacia acá es esófago y desde acá hacia acá es estómago. Miren este cambio de epitelio que hay. El esófago tiene epitelio plano estratificado no queratinizado y luego se vuelve epitelio cilíndrico simple, que no se observa aquí, ¿ya? Porque se observa de muy lejos ya las glándulas estomacales, ¿no? Las glándulas cardiales en este caso, las que están acá, porque esta es la región del cardio, ¿ya? Es el cardio, ¿no? Entonces pasa de un epitelio plano estratificado no queratinizado a epitelio cilíndrico simple, que eso es pregunta de examen. ¿Qué epitelio tiene el estómago cilíndrico simple? Ahora, para que se acuerden de esto, yo le digo siempre a mis alumnos, siempre relacionen epitelio cilíndrico simple con tubo digestivo. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad del tubo digestivo, tiene epitelio cilíndrico simple. Estómago tiene cilíndrico simple, duodeno tiene cilíndrico simple, yeyuno, ilion, intestino grueso, recto y también la vesícula biliar. Todo eso tiene epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Entonces lo relaciona. Y el esófago, al igual que la boca y la faringe, tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahora, miren, histológicamente, ¿cómo lo dividieron al estómago? Que han visto en anatomía que lo dividen en cardia, fondo, cuerpo, antropilo y píloro, ¿no? Bueno, aquí en histología lo vamos a dividir en porción fúndica, cardia y el píloro, ya dependiendo de las células que tiene. Miren, región dilatada del tubo digestivo dividido en cardia, fondo y porción pilórica. Estas tres partes histológicamente. Formado por mucosa. Ya tiene glándula fúndica a nivel del fondo, todo esto de acá. Y tienen todas estas células de acá que las vamos a estudiar ahorita. Tienen células mucosas del cuello, tienen células principales o adelomorfas, parietales u oxínticas, enteroendócrinas, ¿ya? Tienen células madre, ¿ya? Y cada una de estas células tiene diferentes funciones que la deben conocer para su examen, ¿no? Eso es pregunta. Y la submucosa tiene también plexo de Meissner, plexo submucoso de Meissner. Ahora miren la diferencia que hay acá. Las capas musculares que va a haber en el estómago van a ser diferentes a las que hay en el esófago y el intestino delgado. En el esófago y el intestino delgado teníamos una circular interna y una longitudinal externa. Pues aquí en el estómago cambia. ¿Por qué? Porque el estómago es un receptáculo de comida donde la comida tiene que hacerse, como puede decir, tiene que digerirse, tiene que mezclarse para pasar al intestino delgado. ¿Y cómo va a lograr eso el estómago? Contrayéndose. ¿Y cómo se contrae? A través de las capas musculares que tiene en su capa muscular. ¿Y cuáles son esas capas? Tiene una capa oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Esa disposición no se tiene que olvidar, ¿ya? La pregunta de examen. Hay oblicua interna, o sea, fibras oblicuas, hay circulares medias y longitudinales externas. Ya esa disposición tiene. Y como tiene toda esa disposición, entonces el estómago puede contraerse de diferentes formas, ¿no? Puede contraerse con uno solo, ¿no? Entonces tiene esas capas. Circular interna, oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y ahora en cuanto a su serosa, ya la capa más externa es serosa, nada más serosa. Aquí no hay adventicia. ¿Dónde había adventicia? Hasta donde pasaba el esófago, el diafragma. Hasta ahí era adventicia. Luego ya esto es serosa. ¿Por qué? Porque pertenece al peritoneo. No es adventicia. Ahora miren acá. Este me pareció a mí un esquema bonito para que aprendan las células que hay en el estómago. Ya miren, acá está una glándula estomacal. ¿Ya? Todo esto que ven acá es una glándula, ¿ya? Que son repliegues de lámina propia, de mucosa, que tiene células tapizándolo. ¿Ya? Y esas células, hay diferentes tipos de células que cada una tiene sus funciones. ¿Ya? ¿Qué
células vamos a encontrar? Miren, por ejemplo, tenemos células de la mucosa superficial, ¿ya? Son células que están en la superficie de donde está la luz gástrica, la luz del estómago. ¿Qué es lo que secretan esas células mucosas superficial? Moco. ¿Ya qué es el moco? ¿Ya? Son derivados de los glándulos de mucinógeno, o sea, es mucina, se llama el moco, es mucina. Tiene péptido en trébol, ya es lo que secreta, y secreción de bicarbonato. Es lo mismo que les mostré en el conducto estriado de las glándulas salivales, ¿no? ¿Cómo es su fórmula química del bicarbonato? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Para qué bicarbonato? Para contrarrestar la acidez del estómago y así el estómago no se pueda digerir a sí mismo, ¿no? Por eso son las células de la mucosa superficial. También tenemos células del cuello, mucosa del cuello, ¿ya? Que son compartimientos de células precursoras, o sea, son las células que luego se van a volver células mucosas superficiales, porque van muriendo, ¿no? Entonces, en promedio, estas células mucosas superficiales viven 6 días, ¿no? Entonces, constantemente se están cambiando, reemplazando por las células mucosas del cuello, ¿ya? Entonces, tienen un periodo de vida muy corto, no es como las células parietales. En promedio, las células parietales viven de 150 a 200 días, ¿ya? Entonces, ese tiempo viven y recién mueren. En cambio, de estas de acá viven 6 a 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué otras células también tenemos? Células parietales, también se llaman células oxínticas. ¿Qué función tienen? Secreción de ácido, específicamente ¿qué? El ácido clorhídrico, específicamente secretan protones, ¿ya? Tiene una bomba de protón-potasio que libera protones, absorbe potasio, libera hidrogeniones, o sea, protones ya en la luz se junta con, en los canalículos se junta con cloro y se vuelve el ácido clorhídrico, ¿ya? Y la característica histológica es que a estas células también se le dicen células canaliculadas. ¿Por qué? Porque tiene canalículas, o sea, tiene invaginaciones citoplasmáticas donde ahí se da la reacción bioquímica para formar el ácido clorhídrico, pues, ¿no? Entonces estas células parietales que secretan ácido, específicamente forman el ácido clorhídrico, ¿ya? Y también secreta un factor que se llama el factor intrínseco de Kastler. El factor intrínseco de Kastler. ¿Para qué sirve ese factor intrínseco de Kastler? Para la absorción de la vitamina B2. Eso es pregunta de examen, ¿ya? Las células parietales producen el factor intrínseco de Kastler que sirve para la absorción de vitamina B12 a nivel del hilo, ¿ya? Factor intrínseco de Kastler. También hay células SL que son las enterocromafin-like, se le llaman, ¿ya? Enterocromafin-like, que secretan histamina, ¿ya? La histamina es una hormona autacoide, se le dice, o sea que se genera al instante, ¿ya? Y que actúa en su cercanía, ¿no? ¿Y qué hace esta histamina? Esta histamina, entre los receptores que hay, por decirlo así, esta es una célula parietal oxíntica. Y esta célula tiene, vamos a poner esto ya es un adelantito de fisiología, tiene botones acá abajo. Tiene botones que si lo apretan estos botones, esta célula va a liberar el ácido clorhídrico. ¿Cuáles son esos botones? Tiene un botón de histamina, tiene un botón de gastrina y tiene un botón de acetilcolina, ¿ya? Entonces, si apretan este botón de acetilcolina, se libera protones. Si apretan el de gastrina, se libera gastrina. Si apretan histamina, se libera histamina. En este caso, ¿de dónde viene la histamina? Vienen de estas células enterocromafin-like, ya que liberan la histamina, que hacen que se libere el ácido clorhídrico por estimular a las células parietales, ¿ya? También hay células principales, ya que son células que secretan el pepsinógeno. ¿Ya qué es el pepsinógeno? Pepsinógeno es un precursor de pepsina. Una vez secretan el pepsinógeno a las células principales, entra la luz de acá de la glándula y se transforma en pepsina a través del ácido clorhídrico, ¿ya? Ese pepsinógeno se vuelve pepsina. ¿Y qué es la pepsina? Es una enzima
para la digestión de las proteínas, ¿ya? En las glándulas del antro, del estómago se encuentran las células G, producen gastrina. Ya la gastrina también le dije que es un botón que hace de que se secrete ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces esas son las células que hay en el estómago, las células epiteliales del estómago, ¿no? Aquí también igual, células mucosas superficiales, células mucosas del cuello, células parietales, o células canaliculadas, o células oxínticas, células endocrinas, ¿ya? Como las enteroformatin light o otras endócrinas que tienen células G, células I, dependiendo, que liberan otro tipo de hormonas, ¿ya? Y células principales que les dije que producen pepsinógenos para que se conviertan en pepsina y se pueda dar digestión a las proteínas, ¿ya? Miren, aquí algunas de las hormonas que se producen por las células enteroendocrinas. Miren, células G del estómago producen gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Induce a la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Estimula la secreción ácida gástrica. La grelina, que también por las células G del estómago, ¿ya? Que secretan GH, ¿ya? Secreción de GH, o sea, esto hace que se secrete hormona del crecimiento a nivel de la hipófisis. También estimulan el apetito y la percepción de hambre. Ya eso van a aprender ustedes, o aprendieron en el tejido adiposo, de que habían dos hormonas que regulaban el hambre a corto plazo y dos a largo plazo. A corto plazo teníamos la grelina, que era, en palabras simples, la grelina producía hambre. Ya la grelina producía hambre. Y el péptido YY produce saciedad. Ya eso lo vieron en tejido adiposo. Y a largo plazo teníamos la insulina y la leptina, ¿no? Entonces aquí está la grelina. ¿Qué hace? Apetito y percepción de hambre, la grelina, ¿no? La colecistoquinina o la colecistocinina también se llama, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta célula colecistoquinina? Células I del duodeno y del yeyuno, son células que secretan esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace la liberación de colecistoquinina? Contracción de la vesícula biliar, ¿ya? Secreción de enzimas pancreáticas, secreción de bicarbonato por el páncreas, crecimiento pancreático. Pero sobre todo esto de acá no se tiene que olvidar, la colecistoquinina. Aquí está la explicación, miren, la explicación del por qué cuando una persona tiene colelitiasis, tiene cálculos en la vesícula biliar, por qué cuando come churrasco o come algo con grasa le duele, se le agrava el dolor. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene cálculos en la vesícula come, póngale churrasco, algo con harta grasa, eso llega a su estómago y luego el estómago se vacía. Y luego esa comida pasa al duodeno, y en el duodeno van a ver estas células y que van a detectar esa cantidad de grasa que va a haber y van a liberar colecistoquinina. ¿Para qué? Para que se contraiga la vesícula biliar y se vacíe la bilis. Y esa bilis, entre la composición que tiene y la función que tiene, es la de emulsificar los lípidos, emulsificar líquidos. ¿Qué es eso? O sea, los lípidos los mezcla como el ácido, ¿no? Los mezcla el lípido con la sustancia hidrosoluble con liposolubles, ¿no? Es como si fuera ácido lo que liberaría ahí, ¿no? Por lo que utilizamos para lavar ropa, o sea, disminuye la tensión superficial del agua. Entonces eso es lo que hace la bilis. Entonces, ¿por qué le duele la vesícula biliar a un paciente cuando come grasa? ¿Por qué? Porque libera colecistoquinina, la colecistoquinina va a contraer su vesícula biliar y eso va a hacer de que le duela, porque ahí tiene cálculo, ahí tiene piedras en la vesícula, ¿no? Entonces ya tiene la explicación de por qué el dolor. También hay la secretina, como por son las S del duodeno, y ¿qué es lo que hacen? Estimulan aquella secreción de enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, procarboxipolipeptidasa, tripsina. Todas esas enzimas se liberan de el páncreas, ¿a través de qué? La secretina, ¿ya? También secreción de bicarbonato por el páncreas, porque ustedes han visto en anatomía, ¿no?
donde desemboca el conducto colédoco, desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, en el esfínter de Oddi. Uno tiene una ampolla y que desemboca en ese esfínter, y en la segunda porción del duodeno. Y ahí ¿qué desemboca? O sea, eso es anatomía, ¿no? Está conducto hepático derecho e izquierdo, forman el común, se le une el cístico, se forma el colédoco, y el colédoco se le suma el de Wilson y el de Sartorini, y forman la ampolla de Vater acá y desembocan en el esfínter de Oddi, en la segunda porción del duodeno, ¿no? ¿Por qué? Mira, acá dice bicarbonato, y aquí dice bicarbonato igual. ¿Qué era el bicarbonato? Era un antiácido. Entonces, ¿qué teníamos en el estómago? Teníamos ácido clorhídrico. ¿Y qué es el ácido clorhídrico? Es una sustancia ácida, ¿no? Entonces, llega aquí el ácido, y ¿qué es lo que lo neutraliza? Es el jugo pancreático, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene bicarbonato. El HIP, que es el péptido inhibidor gástrico, que lo liberan las células K del duodeno y Y1, ¿ya? Que provoca la liberación de insulina. ¿Por dónde? ¿De qué? Del páncreas. Y la motilina, que está por las células MO del duodeno y Y1, que estimula la motilidad gástrica y la motilidad intestinal, o sea, el peristaltismo, ¿no? Miren, intestino delgado, parte del tubo digestivo que mide más de 6 metros, ya de 6 a 7 metros mide, ¿no? Se compone en duodeno, yeyuno e ileum. El duodeno mide 25 centímetros, el yeyuno 2.5 metros y el ileum 3.5 metros aproximadamente, ¿ya? Yeyuno, duodeno, yeyuno e ileum, y termina en la válvula ileocecal, que es una válvula que está entre el ileum y el ciego, ¿no? Que es la primera posición del intestino grueso, ¿no? ¿Qué función tiene el intestino delgado? Absorción de nutrientes por los enterocitos, que el enterocito le vamos a decir a las células que tapizan la superficie interna del intestino, ¿ya? O sea, específicamente sus células epiteliales, que le van a llamar el enterocito. Entonces, la mucosa del intestino delgado, ¿qué epitelio tiene? Epitelio cilíndrico simple, al igual que lo tenía el estómago, lo tenía el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, ¿ya? Y el enterocito tiene células caliciformes. No se confundan células caliciformes con corpúsculo, con papilas caliciformes, no se confundan. Estas células caliciformes son glándulas unicelulares, ya solamente es una célula. En cambio, la papilas caliciformes ya son un montón de células, no se confunden. Los dos tienen ese nombre porque ambos tienen forma de cáliz, ¿ya? También vamos a tener células de Paneth, que son células que secretan lisozima y regulan la flora microbiana del intestino. Células enteroendocrinas, como las que hemos mencionado acá, ¿ya? Y las células M, que son células, por decirle, son macrófagos. Son células que hacen fagocitosis a los antígenos extraños y se los presentan al GALT, un tejido linfoide asociado a intestino, ¿no? Luego está la submucosa, que tiene glándulas de Brunner solamente acá. Ojo esto de acá, que pregunta el examen. Solo en duodeno. La glándula de Brunner solamente en el duodeno, ¿ya? Muscular, que hay una circular interna y longitudinal externa, que todo es seroso. Aquí no hay adventicia, ¿ya? Solamente la vesícula biliar tiene seroso y adventicia. La parte que está pegada a la vesícula biliar al hígado es adventicia, y la parte que no está pegada, que está la cara inferior, es serosa, ¿ya? ¿Qué elementos importantes encontramos en el intestino delgado? Encontramos válvulas conniventes o válvulas de Kerkring, ¿ya? Que son válvulas hechas por su mucosa. Todo lo que están viendo acá, todos estos repliegues que ven acá, así, está hecho por su mucosa y se llaman válvulas conniventes o válvulas de Kerkring.
son más abundantes a nivel del yeyuno. Son válvulas de Kerke o válvulas conniventes. Están formadas ¿por qué? Por mucosa, ¿ya? Digo, por submucosa. Las vellosidades que están formadas por mucosa, o sea, lámina propia, epitelio y muscular de la mucosa, estos son vellosidades, miren. Esto de acá. Todo esto que ven acá es lámina propia. Todo esto de acá. Este es el epitelio, ¿ya? Y desde acá, miren, está la muscular de la mucosa y recién acá tocaría que esté la submucosa, ya que es lo que estaba formado en las válvulas de Kerke, que son todas estas que ven acá, o válvulas conniventes. Y las células, que son células, lo que dice la de arriba, las que ya hemos mencionado, ya que están tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Y eso anótense. ¿Qué diferencia celular entre el intestino delgado y el intestino grueso? Son las mismas células que hay. La diferencia es de que en el intestino grueso no hay célula de Paneth, ¿ya? En intestino grueso. La célula de Paneth no hay en el intestino grueso. Esa es la diferencia, ¿ya? Eso se lo anota. Entonces, miren, el intestino delgado, para poder tener mayor superficie de absorción, ya tiene diferentes estructuras. Miren, primero, el intestino delgado, como dije, mide de 6 a 7 metros. Eso le da altísima superficie de absorción. Pero también, para aumentar más todavía la superficie de absorción, el intestino delgado tiene estas válvulas conniventes o de Kerkring, que están hechos de ¿qué? De submucosa. Esto de acá, miren, son las válvulas circulares de Kerkring o conniventes, que están hechos de ¿qué? Submucosa. Pero ahora, si agarramos cada uno de estos de acá, miren, estas vellosidades, ¿ya? Esto de acá. ¿Por qué está hecho las vellosidades? Por lámina propia, o sea, por mucosa. Pero ahora, si agarramos una sola celulita de esta vellosidad y agarramos solamente un enterocito, miren que también acá hay mayor superficie de absorción, porque esta célula, la célula de los enterocitos, en su superficie apical tiene la especialización de microvellosidades, ¿ya? Y esto es lo que le da el efecto que, como dice el libro, en chapa estriada, le dicen, ¿no? Este es el enterocito que tiene microvellosidades. ¿Y cómo estaban conformadas las microvellosidades? Eso lo vieron en tejido epitelial, por filamentos de actina. ¿Cómo estaban formados ¿cómo se llama como me olvidé el nombrecito? Los cilios, por microtúbulos, ¿verdad? Bueno, las microvellosidades están formadas por filamentos de actina, y eso le da mayor superficie de absorción todavía, ¿ya? Entonces, miren, hay válvulas conniventes que aumentan la superficie de absorción, hay vellosidades que aumentan la superficie de absorción, y hay microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Ya no es lo mismo que haya un espacio plano para absorción, a de que hayan válvulas, vellosidades, microvellosidades, y así en menos espacio hay mayor superficie de absorción, ¿ya? Eso tienen que entender bien. Miren acá, lámina, la mucosa, el epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa y su mucosa. Todo esto acá es su mucosa. Tiene una capa muscular, ¿ya? Y tiene una capa serosa. Ya, esto es una placa histológica. Ahora, ¿qué diferencia vamos a encontrar? Ya de aquí son imágenes nada más. ¿Qué diferencia van a encontrar entre duodeno y yeyuno híbrido? Ya saben ustedes que el intestino delgado se divide en duodeno, que mide 25 centímetros, yeyuno, que mide 2.5 metros, e ileón, que mide 3.5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia histológica tiene? Yo a esto le llamo, para que puedan identificar una placa histológica de diferentes segmentos del intestino delgado, yo le llamo el gol estándar
ya el gol estándar de cada segmento. ¿Qué es el gol estándar? Es la característica que cuando ustedes la vean o la identifiquen, van a saber en qué segmento están o qué placa histológica están viendo. O sea, es lo que el gol estándar es como que ven eso y ya ustedes confirman dónde están. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene? Esta placa histológica que estamos viendo acá es de yeyuno. Esta placa histológica que estamos viendo acá es de hilio. Esta placa histológica acá es de hilio. ¿Ya? Esta placa que vemos acá es duodeno. Esta igual es duodeno. ¿Cómo me doy cuenta? Ahorita les explico. Esta placa histológica de acá es hilio. ¿Ya? Esta placa histológica de acá es, a ver, es duodeno. Y esta placa histológica de acá es duodeno también. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Dónde está el duodeno? Miren, esta de acá, el de la izquierda es duodeno. ¿Qué características tiene el duodeno? Para que ustedes se den cuenta que está en el duodeno, es esto de acá. Que en la submucosa del duodeno ustedes van a encontrar las glándulas de Brunner. ¿Ya? ¿Qué son las glándulas de Brunner? Son unas glándulas que se encargan de producir bicarbonato. ¿Ya? ¿Y por qué van a estar solamente en el duodeno? Porque recordemos que el bolo alimenticio, que se vuelve quimo cuando pasa del píloro, ese bolo alimenticio ya es ácido. Entonces, para contrarrestar ese ácido, nosotros necesitamos bicarbonato, ¿no? ¿Y quién lo produce ese bicarbonato? Son las glándulas de Brunner. ¿Ya? Entonces, son las glándulas de Brunner. Ustedes ven las glándulas de Brunner, como están viendo acá, en su mucosa del intestino, la porción que están viendo, ya ustedes automáticamente van a saber que están en un duodeno. ¿Ya? De esa forma ustedes diferencian duodeno. Y ahora miren esto de acá, esta célula, ya estas se llaman células de Paneth. Esto que ven rojo acá, aquí se ve la flecha, lo está indicando, aquí igualmente, lo que ven más rojito, son gránulos de lisocimo. Ya, esa célula de Paneth, esto es pregunta de examen, estas células de Paneth siempre están en el fondo de las criptas de Lieber, como se llama. Eso igual, miren. Todas estas criptas que van a haber entre vellosidad y vellosidad, que está formado por láminas propias, se llaman criptas de Lieber. ¿Ya? Y siempre en el fondo de esa cripta de Lieber va a haber estas células de Paneth. ¿De qué se encargan? Producen lisocimas. Y eso va a regular la flora microbiana del intestino delgado. ¿Ya? Las células de Paneth. Entonces, ¿cómo va a diferenciar el duodeno? A través de la glándula de Brunner. ¿Ya? Solamente glándula de Brunner. De esa manera lo van a diferenciar. ¿Cómo va a diferenciar yeyuno? Miren, esta es una placa de yeyuno. ¿Cómo lo diferencia? Uno, de que en el yeyuno hay mayor cantidad de válvulas de Kerkring, o válvulas conniventes, o válvulas circulares también se llama. Entonces esa mayor cantidad ustedes van a sospechar de yeyuno. ¿Ya? Aparte de eso, ¿cómo van a diferenciar que están en yeyuno? Van a diferenciar porque las vellosidades que tienen son más anchas. Ya miren, esto es una vellosidad de yeyuno. Esta es otra. Y entre vellosidad y vellosidad, ¿qué es lo que había? Las criptas de Lieber. ¿Ya? Eso es otra forma de que lo van a diferenciar del yeyuno. ¿Y cuál es otra forma también? ¿Cómo lo van a diferenciar? De que en el centro de esa vellosidad va a haber un gran vaso que se llama vaso pilífero. ¿Ya? Es una prolongación de vasos linfáticos en medio de la lámina propia. Y otra forma que lo van a diferenciar también es de que la vellosidad tiene formas, como dice el libro, de dedo. ¿Ya? Tiene forma de dedo. Entonces, así van a diferenciar ustedes en yeyuno. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo va a diferenciar una placa histológica? Esto es lo más fácil, de ilion. ¿Ven todo esto que hay acá? Todo esto de acá es tejido linfático, ¿ya? El gol estándar de ilion son los nódulos linfáticos. A estos nódulos linfáticos, también aquí digo venom, miren, yo digo ilion, porque están estos nódulos linfáticos. ¿Cómo se llaman a estos nódulos linfáticos? Se le dicen placas de Peyer. Placas de Peyer se llaman. Entonces ustedes ven un corte histológico de intestino delgado y ven esto de acá, son las placas de Peyer, entonces automáticamente ustedes van a estar en ilion. Aquí lo ponen, ¿no? Que no son nada más que acúmulos de nódulos linfáticos, ¿ya? Que pertenecen al sistema GALT, ya el sistema GALT. Tejido linfoide asociado a intestino, está en la G porque está en inglés, ¿ya? También había otro que se llama PALP, que es tejido linfoide asociado a bronquio, y también está el MALP, que es tejido linfoide asociado a mucosa, ¿ya? Entonces, esos son placas de Peyer, que son nódulos linfáticos, está lleno de linfocitos. Entonces, de esa manera ustedes van a diferenciar las tres partes del intestino delgado. Ahora, intestino grueso, como saben ustedes, está formado por ciego, isopénice vermiforme, ya colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y llano, ¿no? Ahora, en cuanto a su característica histológica, ¿cuál es? 1. No tiene células de Paneth. 2. Tiene mayor cantidad de criptas de Lieberkühn, ya estos son criptas de Lieberkühn. Y 3. Tiene una superficie lisa. A comparación con el intestino delgado, el intestino grueso tiene una superficie lisa. Así era, por ejemplo, el yeyuno era así, ¿no? Pues el intestino grueso va a ser así, la superficie. Entonces, de esa manera ustedes se van a dar cuenta que están en intestino grueso. Y aparte de eso, si ustedes van y exploran la placa buscando la mucosa, ustedes se van a encontrar con esto. Y ahí también van a saber de que están en intestino grueso. Ustedes van a ver esto de acá. Esto es una tenia del colon. ¿Se acuerdan que hay 3 tenias que tiene el colon? Pues van a encontrar ustedes la tenia del colon, que no es nada más que la capa muscular longitudinal que tiene este segmento, que se especializa en tenia, ¿ya? Pero aparte de tenia, que son estas que ven acá, también tiene austra. Ya miren acá, HC dice, es una austra. Son las austras del colon que están formados por la capa circular interna que tiene, ¿ya? Compuesto por, dice, mucosa, no hay pliegue ni velocidades, ¿ya? No posee células de Paneth, y la submucosa tiene muscular, miren, la submucosa es igual que todo, ¿ya? La diferencia es de que en el intestino grueso no hay vaso linfático, ¿ya? No hay vaso linfático, y eso, esa característica que tiene de que no tiene vaso linfático es la causa de por qué cuando hay cáncer de colon, cuando hay cáncer de intestino grueso, ¿ya? Es lento el metástasis, ¿ya? Es más lento que, por ejemplo, el intestino delgado. Es más lento, ¿por qué? Porque esas células que van a hacer metástasis ya tienen menos lugares por donde salir, ¿ya? Esa es la diferencia que tiene. Y ahora la mucosa tiene, como yo digo, la muscular, como dice acá, tiene tenia y tiene austra. Las tenias van a estar formadas por la capa longitudinal y las otras van a estar formadas por la capa circular. Y hay también una placa de colon.
¿Cómo también van a diferenciar una placa de colon? Por esto que ven acá. Aquí les presento, estas son las células caliciformes. Esta que ven acá, esta que ven acá, todo eso que ven de color blanco son células caliciformes. Y algo interesante, ¿qué secretan estas células caliciformes? Moco. ¿Ya? Y algo interesante es de que estas células caliciformes hay en mayor proporción conforme se va uno acercando hacia el recto. O sea que hay más células caliciformes en la región del recto y el colon descendente que en el colon ascendente. O sea, mientras más se está acercando al recto, mayor cantidad de células caliciformes van a haber. ¿Ya? Eso es importante. Estas son las células caliciformes. Y ahora esto es una placa de apéndice. ¿Ya? ¿Cómo van a identificar apéndice ustedes? 1. Tiene abundantes placas de Peyerl. ¿Ya? 2. Tiene una capa circular interna, una longitudinal externa. 3. Cuando ustedes estén en el objetivo por 4 en el microscopio, ustedes van a ver gran parte, por no decirle todo el apéndice, toda la placa por 4, ¿no? Entonces, ese es el apéndice vermiforme. Miren, tiene abundantes placas de Peyerl, como están viendo acá, abundantes placas de Peyerl. Así lo van a diferenciar ustedes. Ahora el recto y el conducto anal. Ya miren, acá está, este es el recto. Y el recto tiene estos pliegues, miren acá en su porción final, son pliegues mucosos, dice. Esto se llaman las columnas de Morgani, se llaman. Todas estas columnas anales que dice acá, se llaman columnas de Morgani. ¿Ya? Y estas válvulas que ven acá, o también se llaman pliegues rectales transversos, como ven acá que son 3, una superior, un medio y una inferior, que se llaman válvulas de Houston. ¿Ya? Válvulas de Houston. Acá. Y ambos son repliegues de submucosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia también va a haber acá? Miren, acá va a haber una transición de epitelio. Hay una sola colorectal de transición y escamosa. Ya la escamosa también se le dice pavimentosa. La zona colorectal va a tener un epitelio cilíndrico simple. La zona de transición va a tener un estratificado plano. Ya va a ser la transición entre cúbico estratificado y estratificado plano. ¿Ya? Y la zona escamosa o pavimentosa va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado con glándulas circumanales. Estas glándulas circumanales son glándulas que van a estar acá en el ano y van a ser glándulas de tipo apócrifo. ¿Ya? Se llaman glándulas circumanales o glándulas anales simplemente. ¿Ya? Y aquí miren, esta miren, glándula anal. ¿Qué glándula es? Glándulas circumanales o glándulas anales. Miren acá la transición. Epitelio cilíndrico simple, epitelio cilíndrico simple, luego pasa cúbico estratificado y luego pasan a plano estratificado. ¿Ya? Cilíndrico simple, cúbico estratificado y plano estratificado no queratinizado. Y luego de plano estratificado no queratinizado ya pasa a plano estratificado queratinizado. ¿Ya? Ahora miren una diferencia acá. Esfínter anal interno y esfínter anal externo. Ustedes saben que el esfínter anal interno es involuntario y el esfínter anal externo es voluntario. ¿Ya? ¿De dónde proviene el esfínter anal interno? Proviene de la capa circular interna, ¿ya? Del mismo recto, ¿ya? Que nada más aquí se engrosa y forma el esfínter anal interno, que es involuntario, inervado por el parasimpático, ¿ya? Y el simpático, o sea, el sistema nervioso autónomo. Pero acá ese esfínter anal externo ya está formado por músculo esquelético, ¿ya? El músculo estriado visceral, ¿ya? Que está formado
formado por los músculos del perine. Ustedes han estudiado anatomía y saben de que el perine ya es el diafragma pélvico, ¿no? Que está separando entre la cavidad pélvica, ¿ya? Y la parte del isquio, ¿no? Entonces ese es el esfínter anal externo. Está formado por los músculos del perine y está inervado voluntariamente, o sea, por el sistema nervioso somático, ¿ya? Estas son células musculares lisas y estas son células musculares estriadas viscerales, ¿ya? Una es involuntaria y otra es voluntaria, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan sobre digestivo 2, digestivo 1? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda que tengan? Pregunten nomás. ¿No hay ninguna duda? ¿Cuándo su examen? Con Sánchez es en noviembre, creo que está el 8. ¿Y Sangüesa? Con El Sangüesa es jueves. 24. ¿Cuándo? 24 El de próximo octubre. jueves. El próximo jueves. Ah, ya. Entonces son los de Sánchez y Sangüesa los que están ahorita, ¿no? ¿O hay otro docente? Y de Harold también, el doctor Harold. Y también Iriarte. Ni hecho, se acumularon los exámenes y todo. Revisen la página web de Megaloblasto, de su docente. Busquen banco de preguntas, busquen material de apoyo, o sea, resumen, lo que sea. Para los que no sepan, hay una página, megaloblastos.com, ¿ya? Y revisen de su docente y si no encuentran algo, me escriben, pues ahí hay un link directo para mi número. Y le subo, voy a tratar de, voy a pedir a los otros auxiliares que me pasen banca para que vean, es importante revisar banca. ¿Ya? Y disculpe, ¿también tuviese ejemplo de placas junto con las funciones y todo en general? O sea, lo práctico. Sí. Creo que sí tengo. Hice el año pasado, a ver. Les puedo dar una clase de eso igual. Sí, por favor, sí. Yo tengo tips para reconocer placas, así como le dije en mi intestino delgado. Igual con todas las placas es con mañita, por decirlo así. A ver. No encuentro mi viaje. Bueno, ¿cuándo es su examen práctico? No encuentro la dipo. ¿Cuándo es su examen práctico? A fin de mes. A fin de mes les puedo dar pues unos 3 días antes de su examen, 5 días, así para que vayan fresquitos. Pues. Me escriben y lo organizamos eso. ¿Ya? Tengo una diapo que con placas así para verlo práctico y lo vemos. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Les encargo eso que hagan ya, entren a la página de Megaloblasto y búsquense para su docente
banco, lo que sea, y si no hay, me escriben a mí y voy a pedir a los demás auxiliares para que les suban. ¿Ya? Me encargo de eso. Bueno, gracias por asistir, chicos. Nos vemos la Oxy. próxima. Chao, chao.